Las diputadas oficialistas se reunieron con la ministra de la Mujer y Equidad de Género con el objetivo de avanzar en el trabajo prelegislativo del proyecto que pretende establecer una manera fija y permanente del pago de las pensiones de alimentos. Para conversar sobre este tema nos encontramos con la diputada Carolina Tello. Ella es representante del Distrito 5 de la región de Coquimbo, es una diputada del Partido Comunista y además es la presidenta de la Comisión de Mujeres de la Cámara. ¿Cómo está, diputada? Hola, ¿cómo estás, Carolina? Muchas gracias por este espacio de conversación para poder hablar sobre esta temática que es tan importante y tan sentida, no solo por las mujeres y las madres, sino que también por los niños, niñas, adolescentes que muchas veces no tienen la posibilidad de tener una parte del sustento que necesitan para vivir día a día y también para poder desarrollarse, para poder estudiar, tener buena salud, educación, esparcimiento, también espacios de Claro. recreación. Hay que también empezar también a señalar aquello en las temáticas que son relevantes para regular este tema de las pensiones de alimentos, que lamentablemente sabemos que en Chile más del 70%, casi el 80% de las personas que deben pagar pensiones de alimentos no lo hacen, y que lamentablemente los mecanismos que existen actualmente en la legislación son totalmente ineficientes desde este punto de vista. Sabemos que el año pasado, a fin de año, ¿cierto? Se crea el Registro Nacional de Deudores de Alimentos, y que es un proyecto, una ley que tiene que ser ahora ya implementada por parte de nuestro gobierno, y que obviamente no es lo único. Sabemos que también tenemos que avanzar en esa misma línea con otras herramientas de tener a disposición también para quienes necesitan cobrar esa pensión de alimentos, y que llegue efectivamente en tiempo y forma, porque en definitiva con esos datos y esos análisis de porcentaje, obviamente, de más está decir que no cuentan la mayoría de las personas con la posibilidad de tener este derecho, que es un derecho humano, así que Claro. me parece importante abordarlo. Sí, diputada, en este encuentro, que es parte del trabajo prelegislativo, ¿no?, que está realizando el gobierno para aquellas reformas que ha destacado como prioritarias o importantes, se señalaban algunos puntos, como el establecimiento de un mecanismo permanente. Tal como usted señalaba, existe ahora esta ley que debería tener su reglamento en el mes de mayo y comenzar a implementarse plenamente en el mes de noviembre, que es cuando se cumpliría un año de su publicación en el Diario Oficial. Establece algunas vías, ¿no? Como el tema de mantener cierta parte de la devolución de impuestos. En el caso que alguien pidiera un crédito hipotecario, también sacar algún porcentaje desde esa vía. También la limitación para poder acceder a las licencias de conducir o pasaporte, pero no es un mecanismo permanente. Esto es entonces uno de los puntos prioritarios que están en esta iniciativa que pretende presentar el Ejecutivo. Sí, justamente es uno de los puntos principales prioritarios, y que surge justamente a propósito de este proyecto de retiro acotado que se presentó en su momento, y que era, creemos, la principal novedad que tenía este proyecto de ley del gobierno, y que quisimos rescatar, porque nos parece que es algo muy relevante que sea justamente de manera permanente. Esa es una característica que queremos encontrar, pero lamentablemente tenemos esta disposición que establece que, por haberse rechazado en la Cámara, eventualmente hay que esperar un año para poder incorporar nuevamente esa iniciativa propiamente tal como estaba, a menos que se ingrese a través del Senado, que también es una posibilidad, porque consideramos que es un mecanismo que se suma a este registro que tiene que ser implementado, y que en la lógica de obtenerlo de manera más rápida, como te decía, de manera eficiente, y sin tener que pasar por un proceso que muchas veces son muy largos, que muchas veces, además de la mediación, además de el juicio en caso de que no se llegue a acuerdo, o bien si es que este no se cumple, ¿cierto?, se llegue a un procedimiento ante el Tribunal de Familia, y tú logres obtener una pensión ordenada por un juez o una jueza, pero llega el momento en que tienes que cobrar, y como te decía, no hay forma de hacerlo si es que no tienes, por ejemplo, la retención del empleador, pero es una cuestión
muy limitada, porque sabemos que hay mucha gente que trabaja de manera informal y otra gente que trabaja a través de otras personas jurídicas, por ejemplo. Entonces, obviamente, eso dificulta el cumplimiento de esta sentencia, que ya sabemos que fue un proceso engorroso, fue un proceso largo, que se tuvo que presentar mucha prueba probablemente, etcétera, etcétera, y cuando llegas ya a esta etapa final, te das cuenta que tampoco lo vas a poder conseguir de manera fluida, porque como te decía, no existe. Entonces, ese es otro de los puntos que se quiere establecer en este proyecto de ley que queremos presentar la próxima semana, que sea también simplificar cómo es el procedimiento también ante los tribunales de justicia y sobre todo en la parte que tiene que ver con la cobranza judicial. Porque como te explicaba, pasa de la sentencia luego a un punto de que esta tiene que ser llevada a cabo, lo que se dice, y ahí, pum, nuevamente hay que iniciar el proceso de cobranza, que te decía que nuevamente es lento y que muchas veces no se llega a ningún resultado concreto. Entonces, eso también es otro de los aspectos que queremos considerar dentro del proyecto desde el punto de vista procedimental, justamente para lograr la celeridad en la solución que necesitamos en este momento. Claro, se señalaba también tras este encuentro que sostuvieron con la ministra de la Mujer, criterios de justicia y de dignidad en el proceso, porque yo creo que todas las personas conocemos a alguna mujer principalmente que tiene que estar haciendo todos estos trámites, ¿no? Que usted señala para poder recibir, para que sus hijos e hijas finalmente reciban la pensión de alimentos necesaria que incluye, tal como usted señalaba, no solo la alimentación, sino que todo lo que permite una calidad de vida digna de su hijo o hija, y tiene que pasar por todo este papeleo que no reconoce y no visibiliza tampoco el esfuerzo que está haciendo esa mujer, madre, que tiene que trabajar y que tiene que a la larga mantener a sus hijos. Así es. Y tiene que ver también con lo que te decía de simplificar el proceso, por ejemplo, porque ahí tú ves cómo tienes que hacer literalmente un peregrinaje por las distintas instituciones públicas y también privadas, incluso por las organizaciones de la sociedad civil que también apoyan iniciativas relativas a los derechos de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo. Entonces, imagínate el desgaste emocional, psicológico que se produce en una persona que primero acude a un organismo público, no encuentra solución, luego va a una organización de la sociedad civil, que si a lo mejor se le puede dar algún tipo de orientación, no cuenta con las herramientas para hacerse cargo, en definitiva, que creemos que tiene que hacerse cargo al final, siempre es el Estado que tiene que dar el soporte de fondo en esto, y obviamente esa es la lógica también que queremos avanzar. Obviamente es algo que no es sencillo, es algo que no es rápido, pero me parece que lo primero y lo urgente es utilizar los mecanismos que podemos echarle mano ahora, porque la urgencia es ahora y en un mediano plazo, por supuesto, ya avanzar en lo que te decía, que es, en definitiva, quién se hace responsable de esto al final del día, porque es un derecho humano, ¿no? Y es una cuestión básica para la dignidad de todos y todas. Diputada Carolina Tello, también en este encuentro que sostuvieron con la Secretaría de Estado, ¿analizaron o conversaron algo con relación a este otro gran proyecto que tiene el gobierno, que es la reforma al sistema previsional? En esa línea también, ¿cómo es que se está pensando desde esta cartera incluir también la perspectiva de género para analizar esa reforma, esa importante y transformadora reforma que pretende potenciar el gobierno? Sí, por supuesto. Bueno, ha sido uno de los sellos que le hemos impreso a nuestro gobierno, que es un gobierno feminista, y eso quiere decir que tenemos un enfoque transversal a lo largo y ancho, digamos, de todo lo que es la administración pública en torno a analizar la especial situación en la que nos encontramos las mujeres en determinados contextos, temáticas y en el fondo circunstancias en las cuales se planifican las políticas públicas, se redactan los proyectos de ley, ¿cierto? Se dictan las sentencias de los tribunales de justicia, etcétera, etcétera. Lo que queremos justamente es abordarlo también desde la perspectiva de género, y de ahí que sea tan importante la existencia de estos diálogos ciudadanos que se van a comenzar mañana a propósito del proyecto de reforma al sistema previsional. Y claramente en eso va a haber un sesgo también que va a tener que ser abordado, que tiene que ver con la situación en que nos encontramos las mujeres de cara a nuestra vejez.
sabemos lo que ocurre con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidados, que no es remunerado, que no es reconocido en ninguna parte, que no está visibilizado y mucho menos remunerado, y por lo tanto eso implica en el sistema actual que la persona que no tiene un sistema de capitalización individual significa que no va a tener una jubilación, digamos, digna o decente, tal cual están las cosas hoy en nuestro país. Entonces, de ahí que sea tan importante, ¿cierto?, que se tome en consideración para efectos de que tengan una pensión digna hacia el futuro todas las mujeres que se han dedicado a realizar, por ejemplo, las actividades que te mencioné, que han sido clásicas y que además están impresas también desde la cultura de la sociedad, como un deber también de las personas que somos mujeres. Por lo tanto, si tenemos estos deberes de cuidado, ¿cierto?, de trabajo doméstico, de crianza, de reproducción, que también me parece que es súper importante relevarlo, lo mínimo es que tuviéramos también la posibilidad cierta de que vamos a tener una vejez segura, digna y que nos alcance para sobrevivir, que sabemos que hoy día no alcanza, o pagas el arriendo, o compras los medicamentos, o compras alimentos, o tienes salud oportuna y de calidad. Entonces, no puede ser que mujeres, personas que se han dedicado toda la vida al cuidado de otros y de otras tengan esas condiciones tan paupérrimas en la vejez. Y creo que es una cuestión que sí o sí se le va a tener que imprimir a este sistema, y creo que los diálogos ciudadanos son una muy importante parte del camino para llegar a aquello. En esa dirección, diputada, quería consultarle a usted también como presidenta de la Comisión de Mujeres, ¿cuál será el rol que jugará esta instancia legislativa? Porque es una reforma que seguramente va a ingresar a tramitación por la Comisión de Trabajo, eventualmente Hacienda, pero también ahí, ¿cómo se integra el trabajo de la comisión que usted preside? Bueno, eso lo tendremos que conversar, por supuesto, con la SECPRES en este caso, que en definitiva es quien de alguna manera nos propone también estas tramitaciones en base a las urgencias, ¿cierto?, a los tiempos legislativos, y también en cuanto a las temáticas, por supuesto, pero por supuesto que si vamos a hacer un aporte desde la Comisión de Mujeres a la reforma, evidentemente la vamos a pedir, pero me parece que lo más importante no es trabar o retrasar los procesos, sino más bien quizás hacernos parte. Por ejemplo, no me cabe duda que la ministra de la Mujer va a ir a exponer a la Comisión de Trabajo en su oportunidad, porque como tú muy bien dices, lo más probable es que se vaya en un primer momento hacia allá, pero eso tampoco cierra que vaya a poder revisarse en otras comisiones. Ahora, la idea es que tampoco pase por todas las comisiones del Parlamento, porque eso va a significar que obviamente se va a demorar mucho, y sabemos que las urgencias son ahora. Así que me parece que estar, por supuesto, a disposición de aportar en el espacio que sea en ese contexto, y como te digo, también desde estas temáticas que hemos relevado y que conversamos permanentemente en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Por lo tanto, pudiéramos, por ejemplo, ir a alguna de nosotras, de las diputadas que formamos parte de aquella, a dar una opinión, ¿cierto? Ya que todas tenemos derecho a voz, por ejemplo, en el resto de las comisiones de las cuales no formamos parte de forma permanente, y me parece que obviamente eso también es un empuje y un aporte. Así que abierta, por supuesto, nuestra comisión para avanzar en todo lo que se requiera, considerando la especial situación que tenemos las mujeres en nuestra sociedad. Muchas gracias, diputada Carolina Tello, por esta conversación también y para analizar estos puntos importantes, ¿no?, que tienen que ver con lograr un mecanismo permanente para el pago de las pensiones de alimentos y también cómo avanzar desde una mirada con perspectiva de género en la reforma previsional del gobierno. Que esté muy bien.